tal familia? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo con un vídeo más que especial porque por fin voy a poder hablaros de la secuela de Chinatown que he podido volver a ver 20 años después gracias a la plataforma de Filmin. Filmin patrocinas. No, Filmin no me patrocina. Pero podría hacerlo, Filmin. Si quieres, ya sabes. Bueno, una película que ya digo conoce muy poca gente porque la película fue un absoluto fracaso. Una película del año 1990 que está protagonizada por Jack Nicholson y dirigida también por él, con una producción de Robert Evans para Paramount Pictures y un guión de Robert Towne. Los tres, lógicamente, implicados en la película original de Chinatown y de los que voy a hablar más adelante. Aunque voy a seguir mencionando los otros nombres del cast, del reparto, que se completan con Harvey Keitel, que conocéis por ser el protagonista de las primeras películas de Scorsese, como Malas Calles o Taxi Driver, o por ser el señor blanco del Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Meg Tilly, una actriz poco conocida, pero que en aquel momento llamó la atención, había sido nominada pocos años antes por Agnes de Dios. Madeleine Stowe, que es una de las actrices pues, más guapas de su generación y en ese momento estaba en plenitud en todos los sentidos, además pocos años antes del exitazo del Shortcuts de Robert Altman. Y también en el elenco estaba Eli Wallach, que es el gran secundario de Hollywood, co-creador del conocido Actors Studio de interpretación y que habréis visto en mil y una películas, por ejemplo, era El Feo de El Bueno, El Feo y El Malo de Sergio Leone. Eso sí, a pesar de que la película era uno de los títulos más esperados de su tiempo, cuando llegó por fin a la cartelera fue un fracaso absoluto. Recaudó 10 millones en todo el mundo frente a un presupuesto de 25 millones. Poniéndonos en antecedentes, lógicamente estamos ante la secuela directa de Chinatown, la película de 1974, que fue un éxito tanto de crítica como de público, ganando el premio de la Academia al mejor guión original. De hecho, se sigue pensando a día de hoy que el guión es uno de los mejores que se han escrito jamás en la industria del cine. Además, Chinatown está considerada como uno de los claros exponentes del conocido como Nuevo Hollywood, ese movimiento que había surgido a finales de los 60 y que daba más control creativo a los directores de la película en contra del control férreo de los estudios de Hollywood, y que había dado lugar a títulos como Bonnie and Clyde o El Graduado o Easy Rider, entre tantas otras. De hecho, el productor de la película, Robert Evans, estaba en la cima del éxito en ese momento gracias al estreno de El Padrino, The Godfather, de Francis Ford Coppola, y cenó una noche con el guionista, con Robert Towne, a quien quería asignarle la adaptación, la conversión de la novela de Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby, ¿no? Para convertirla en una película. Towne rechazó el proyecto porque tenía miedo de no hacerle justicia a la novela, pero le habló de un guión que estaba escribiendo, Chinatown, que en realidad no transcurría en Chinatown, no tenía nada que ver con Chinatown. Y Robert Evans dijo, sí, hagamos esa película. Y encargó la conversión de la película del Gran Gatsby, que se estrenó también en 1974, al igual que la propia Chinatown, pues le encargó el guión al mencionado Francis Ford Coppola, al director del Padrino, la película, la original, que finalmente se estrenó con Robert Redford y Mia Farrow como protagonistas. En la película original de Chinatown, que está ambientada en Los Ángeles en 1937, seguimos a Jake Gittes, que es un detective privado especializado en infidelidades y que recibe el encargo del jefe de aguas de la ciudad de que descubra si su mujer le está siendo infiel. Un caso que, por supuesto, va mucho más allá de lo que parecía en un primer momento y acaba destapando la mayor estafa inmobiliaria del Valle de San Fernando. Además de descubrir el pasado familiar, oscuro pasado familiar del interés romántico del detective, una tal Evelyn Cross, que está interpretada en la película original de Chinatown por Faye Dunaway. Tras el éxito de la película original de Chinatown, pues lógicamente estaba en la mente de todos sus responsables el hacer una segunda parte, pero tenían un gran problema. Y es que 3 años después del estreno, su director, Roman Polanski, fue acusado de abuso de una niña de 13 años en la piscina de la mansión de Bel Air del propio Jack Nicholson, ¿no? Un caso que me imagino que todos estáis más o menos al corriente. Pero no solamente esto, sino que Polanski, quien previamente había sufrido la pérdida de su mujer, Sharon Tate, asesinada por los acólitos de Charles Manson,
lo que se cuenta en Érase una vez en Hollywood de Tarantino, pues descubrió Polanski que el juez encargado del caso le había mentido, convenciéndole para que se declarase culpable a cambio de una rebaja en la pena, cuando sus verdaderas intenciones eran condenarle a 50 años de prisión, lo que llevó a que Polanski se exiliara, huyese el día antes del juicio y se exiliara en Francia, donde sigue hasta el día de hoy. Pero bueno, no vamos a entrar en todo esto porque si no el vídeo se me va a las 2 horas. El caso es que todos estos problemas fueron dilatando el estreno de esta segunda parte de Chinatown, y cuando llegó finalmente a la cartelera fue 16 años después de la original, en 1990. Un año en el que el nuevo Hollywood estaba muerto y enterrado por sonoros fracasos como por ejemplo el Heaven's Gate de Michael Cimino, otra película de la que os quiero hablar en algún momento. Obviamente, en los dos Jakes han pasado 16 años desde los hechos que habían acontecido en Chinatown, y encontramos al detective Jake Gittins pues haciendo lo que mejor sabe hacer, es decir, siendo contratado por maridos cornudos, ¿no?, para darles pruebas que justifiquen el divorcio. Pero la cosa se complica cuando su último cliente mata, asesina al amante de su mujer cuando los pilla en pleno acto, ¿no? Pleno acto sensual. Y esto lleva a que Gittins esté involucrado dentro de esta especie de homicidio justificado, que además se retuerce aún más cuando descubre que el amante de la mujer de su cliente era el socio de su cliente. Vamos, que no solamente había cuernos de por medio, sino también dinero, lo que mueve el mundo. Y esto, por supuesto, no es más que la punta del iceberg, porque hay muchísimos más intereses detrás de la muerte del finado, y además la cosa se retuerce aún más cuando Gittins descubre que la mujer de su cliente, es decir, la infiel, bueno, pues cuando descubre que esta mujer es en realidad la hija del amor de Gittins, de la mencionada Evelyn Cross, que murió en las calles de Chinatown. Y tranquilos, porque este no es el único spoiler que tiene la película, ni muchísimo menos. Bien, tal y como hemos dicho en otras ocasiones en el canal, los 90 fueron una de las décadas mejores para el género del neo-noir, con títulos como Sospechosos Habituales o L.A. Confidential o Instinto Básico o la propia Pulp Fiction de Tarantino. Pero curiosamente, la década empezó con un sonoro fracaso de uno de estos títulos, la película de la que estamos hablando, Los dos Jakes, que además era la secuela de uno de los principales exponentes del género noir, Chinatown. Una película a la que además no le falta ningún solo detalle. Tenemos al detective privado, tenemos a varias femme fatales, tenemos a los matones que la persiguen, tenemos a los policías incompetentes y tenemos, por qué no decirlo, a un Jack Nicholson en plena forma y que se demuestra como un alumno aventajado del propio Roman Polanski, a quien se le echa menos en falta como director de la película de lo que cabría esperar. Me encanta ese inicio de la película donde vemos en un primer plano los pies del detective puestos sobre una mesa y va abriendo y cerrando para que podamos ver o no la cara de su cliente, del otro Jake, que de ahí el título. El cliente que le contrata para descubrir si su mujer le es infiel o no también se llama Jake, como el propio detective, Jake Gittins. ¿Por qué entonces esta película, Los dos Jakes, fue un fracaso de taquilla? Bueno, pues es bastante irónico, porque llegó antes de tiempo, en 1990, cuando la moda de los neo-noirs tardaría unos 3-4 años más en llegar, pero sorprendentemente también llegaba tarde, porque la original, Chinatown, se había estrenado 16 años antes. Y sí, a día de hoy tú miras la cartelera y todos son secuelas, precuelas, reinicios, tercera, cuarta parte, pero en aquel momento, en 1990, no estábamos tan acostumbrados a secuelas, y muchísimo menos si eran tan tardías como este caso. Además, es que esta, Los dos Jakes, y os lo digo ya por si queréis ver la película, es muy deudora de Chinatown, y deudora en el mal sentido, es decir, que tienes que haberla visto recientemente o tenerla muy fresca en la memoria para no perderte en su trama. Ya estábamos en 1990, cuando no lo teníamos tan fácil como a día de hoy, que depende de un solo clic para ver la película anterior, ¿no? Como si fuera una serie, ¿no? de capítulos. Los capítulos son películas, ¿no? Como ocurre con Marvel. Claro, a día de hoy pones Netflix, Chinatown, y la ves, pero en aquel momento igual era imposible encontrar una copia de Chinatown, aunque estábamos en pleno auge de los videoclubs. En los videoclubs, como ya os he dicho otras veces, no había clásicos.
Lo que más había eran novedades. Y este sería precisamente el principal hándicap negativo, y es que la trama de los dos Jakes, al igual que pasaba en cierta manera también en Chinatown, es demasiado enrevesada. Y lo que suele pasar con estas películas que se retuercen tanto y tanto y tanto, pues es que en algún momento desconectas, ¿no? Es decir, que te aburres, que es uno de los adjetivos que más frecuentemente he oído a lo largo del tiempo asociados a esta película, que es aburrida. Lo que es una lástima porque, como he señalado, tiene un montón de alicientes para ser reivindicada, no solo por ser la secuela de Chinatown, sino porque tiene también muchísimos valores propios. Lamentable que todo esto, todo este proceso y la decepción económica que supuso, pues también acabó lastrando al propio Jack Nicholson, que tardó 2 años en volver a ponerse delante de una pantalla, y si no me equivoco, Los dos Jakes es la primera y la última película que ha dirigido. Pero no hemos terminado con el vídeo, o sea, ni siquiera hemos empezado con el vídeo. Y es que una de las curiosidades que más me llama la atención de la película de Los dos Jakes es que durante mucho tiempo del proceso de gestación de esta película, el productor, Robert Evans, estaba asociado a la película no solo como productor, sino también como coprotagonista. Iba a ser el otro Jake Brennan, el personaje que finalmente interpreta Harvey Keitel. Evans había iniciado su carrera efectivamente como actor, aunque solamente hizo un par de películas antes de darse cuenta de que lo suyo no era la interpretación, y era uno de los productores más exitosos del mencionado nuevo Hollywood. Gracias a películas como Rosemary's Baby, La semilla del diablo, de Roman Polanski, Love Story o El Padrino o la propia Chinatown. Pero en el momento en el que se hizo Los dos Jakes, llevaba prácticamente una década en el dique seco, entre otras cosas por sus problemas de adicción a la cocaína. Tanto es así que en esos 10 años solamente había producido 2 películas. La propia Los dos Jakes, la secuela de Chinatown, de la que estamos hablando, y Cotton Club, de Francis Ford Coppola, que también fue un fracaso absoluto. Pero no solo eso, sino que la historia de Cotton Club, es que os la tengo que contar porque es fascinante. Resulta que Robert Evans había ideado el proyecto de Cotton Club con un productor teatral, un tal Roy Rodin, que había sido presentado a Evans por la dealer, esto es, la camello de ambos, una tal Karen Greenberger. Y mientras se estaba haciendo Cotton Club, Rodin fue asesinado con varios tiros en la cabeza y después se utilizó dinamita para hacer explotar su cadáver y que fuera más difícil la identificación por parte de la policía. ¡Oh my fucking god! ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues en el juicio y la investigación posterior se acabó desvelando que supuestamente el asesino que había perpetrado el crimen había sido contratado por la tal Greenberger ante el temor de quedarse fuera de la producción de Cotton Club, como le habían asegurado tanto el propio Rodin como Robert Evans. Un Robert Evans que durante mucho tiempo se creía que también estaba involucrado en el asesinato, entre otras cosas porque durante el juicio, asesorado por su abogado, Robert Shapiro, que me imagino que os sonará porque formó parte del conocido Dream Team de abogados que consiguió también la solución de O.J. Simpson. Bueno, pues como digo, Evans se acogió a la quinta enmienda, es decir, a su derecho a no declarar contra sí mismo. Aunque posteriormente Greenberger acabó declarando que Evans no tenía absolutamente nada que ver, es decir, que había sido ella la responsable del asesinato y punto. Por consiguiente, Evans quedó libre de todo cargo, pero la sombra de la duda siempre estuvo ciñéndose sobre él y le costó muchísimo a volver a ser alguien dentro de la industria del cine, y nunca fue lo que había sido, máxime cuando también las 2 películas que produjo entre los 80 y los 90, tanto esta Los dos Jakes como la mencionada Cotton Club, fueron un absoluto fracaso. Sin embargo, Evans ha llegado a formar parte de la cultura popular como un ejemplo de lo peor y lo mejor que puede dar de sí la meca del cine, y es un estereotipo de productores. La mayoría de los productores cinematográficos que veis en películas o en series están inspirados en la persona de Robert Evans, aunque os aconsejo que si queréis saber más de su vida y obra, veáis el documental El chico que conquistó Hollywood, que os he recomendado varias veces anteriormente. Pero, por ejemplo, el actor Dustin Hoffman, que también estuvo asociado a este proyecto de Los dos Jakes, cuando llegaron a la conclusión de que Robert Evans no podía aparecer como actor, se pensó en Hoffman como la primera intención para sustituirle, es decir, para hacer el papel del otro Jake, que finalmente acabó haciendo Harvey Keitel. Hoffman se desentendió del proyecto cuando la cosa se fue dilatando, pero se quedó
digamos, con esa investigación que había hecho sobre Robert Evans para construir otros personajes de su filmografía. Por ejemplo, el gángster que interpreta en la película de Dick Tracy está claramente inspirado en Robert Evans, y más directamente el productor de cine al que Hoffman encarna en la película Wag the Dog, aquí en España se estrenó con el título de La cortina de humo, escrita por David Mamet, donde Hoffman interpreta a un productor de cine que crea una guerra ficticia, ¿no?, para quitar el foco de un escándalo sexual asociado al presidente de los Estados Unidos. Pues ese personaje está claramente inspirado en Robert Evans. En esa película Hoffman no solamente habla y gesticula y se mueve como Robert Evans, sino que incluso utiliza sus características gafas de cristal de concha. Y muy pronto Matthew Good, un actor británico que conocéis por ser el Ozymandias de la película The Watchmen, va a hacer del propio Robert Evans en la serie de The Offer de Paramount Plus, que gira alrededor de la producción del Padrino, donde, lógicamente, Robert Evans va a ser un personaje fundamental de la trama. Lo mejor de esta Los dos Jakes es que, teniendo en cuenta lo buena que es la Chinatown original y lo decente que es su secuela, pues solamente podemos esperar lo mejor de esa serie precuela que se anunció hace un tiempo para la plataforma de streaming de Netflix, con el guionista de las dos películas, con Robert Towne, y la producción de David Fincher. Aunque bien es cierto, por otro lado, que nos quedaremos siempre con las ganas de ver esa Gittes contra Gittes, el cierre de la trilogía que habían ideado sus responsables, y donde habríamos visto a Jack Nicholson encarnando una versión crepuscular de su icónico detective. Y entre lo peor, pues que está claro que el fracaso de Los dos Jakes afectó a las carreras y a las vidas de sus principales responsables. En 1998, casi 10 años después del estreno, Robert Towne dijo que llevaba una década sin hablar con Jack Nicholson. Por otro lado, el mencionado Robert Evans es que Evans es la hostia. Evans, después de que se estrenase la película, se ingresó voluntariamente en un sanatorio mental para tratar sus problemas de adicción a la cocaína y a otras sustancias. Y Nicholson no solamente no volvió a dirigir, sino que, al igual que los dos anteriores, no recibió ni un solo dólar por dirigir y protagonizar la película, ya que había llegado a un acuerdo con Paramount Pictures para repartirse, junto con Evans y con Towne, gran parte del porcentaje de las ganancias que la película generase en la taquilla. Ganancias que nunca se dieron. Y por último, si os tuviera que dejar con una frase de todas las que se mencionan en la película, hay varias referencias a las implicaciones, los peligros de vivir anclado en el pasado. Viene a ser algo así como el leitmotiv de toda la película, y quedan resumidas cuando Jack Nicholson intenta descubrir qué ha sido de la hija de Evelyn, de su novia, y visita a su tutor. Y este le responde: no, ¿por qué no la dejas en paz? Solamente le vas a traer problemas si vuelves a ponerte en contacto con ella y tal. Y Nicholson dice: no quiero vivir en el pasado, pero tampoco quiero perderlo. En fin, y con esta frase mítica de una película súper desconocida, que me imagino que muchos de vosotros ni siquiera sabíais que existía, llegamos al final del vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado y a lo mejor nos vemos mañana. Chao, familia.